San Marcos capítulo 1. San Marcos capítulo 1. Ustedes saben que Marcos no fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Mucha gente los confunde. Marcos, Lucas no fueron apóstoles de Jesús. Pero es muy posible que Marcos sí haya conocido a Jesús personalmente. Marcos era muy jovencito cuando Jesús fue crucificado. Hay quienes creen que tenía unos 12 años de edad. Sabemos que Marcos fue compañero de Pedro por mucho tiempo y se considera que este evangelio escrito por Marcos lleva el entendimiento que recibió al escuchar a Pedro contando las historias de Jesús. Marcos escuchaba las historias que Pedro contaba de Jesús y tomaba notas. Por lo tanto, en este evangelio tenemos los relatos de Pedro acerca de Jesús escritos por Marcos. Marcos también era conocido como Juan Marcos. Y Pedro, en su primera carta, lo llama su hijo en la fe. El nombre de la madre de Marcos, ¿cuántos conocen el nombre de la madre de Marcos? Híjole, cuando fuimos a través del libro de los Hechos, el nombre de la madre de Marcos era María. María era una mujer cristiana que vivía en Jerusalén. Su hogar era un lugar de reunión para la iglesia. Y ahora cuando les cuente esto sí se van a acordar. Algo muy cómico ocurrió en su casa. ¿Recuerdan en el libro de los Hechos cuando Pedro fue apresado por Herodes y cuando Herodes mató a Jacobo, el hermano de Juan? La iglesia estaba reunida en la casa de esta Marta para orar. Y cuando Pedro fue soltado de la prisión, con la intervención del ángel, y fue a la casa donde los hermanos estaban orando, tocó la puerta y recuerdan que una muchacha abrió la puerta y cuando lo vio a Pedro, la muchacha estaba tan emocionada que salió corriendo y no le abrió la puerta, sino que corrió a contarle a los que estaban orando y los que estaban en la casa orando para que Pedro saliese, le dijeron que estaba loca y que habían visto a su ángel. Bueno, eso ocurrió en la casa de la mamá de Marcos, María, una mujer piadosa que ofrecía su casa para que la iglesia se pudiera reunir. El hermano de esta señora era Bernabé. ¿Recuerdan a Bernabé? El compañero de Pablo en las misiones. Bueno, Marcos también fue con ellos en el primer viaje misionero. Sin embargo, Marcos los dejó, los abandonó y no se sabe verdaderamente por qué lo hizo. Se cree que los dejó porque tenía miedo de continuar en los lugares peligrosos de Asia que ellos estaban visitando. Pero es solo especulación. Era muy joven. Lo que sí sabemos es que Pablo por eso se ofendió bastante por la acción de Marcos y se enojó de tal forma que cuando estaban listos para emprender su segundo viaje misionero y Bernabé quería llevar a su sobrino Marcos, Pablo no lo quiso llevar y la contienda, la disputa entre Pablo y Bernabé fue tan grande que Bernabé tomó a Marcos y se fueron al sur, a la isla de Chipre, y Pablo tomó a Silas y se fueron hacia Asia Menor. Sin embargo, esta separación entre Pablo y Marcos no duró mucho, porque Pablo menciona que Marcos estaba con él en Roma ministrando cuando Pablo estaba preso. Y es probable que fue en ese tiempo, cuando Marcos estaba con Pablo allí en Roma, que escribió este evangelio. En su segunda carta a Timoteo, Pablo escribe y pide que le envíen a Marcos y menciona que Marcos había sido de gran consuelo y ayuda para él.
También sabemos que este evangelio fue uno de los primeros en ser escritos. Se cree que fue alrededor del año 63 después de Cristo, o sea, unos 30 años después de la muerte de Cristo. Y fue escrito por Marcos para los romanos, mientras que él estaba con Pablo en Roma. Algo más. Marcos es breve en estilo. No entra en muchos detalles, sino que cuenta las historias brevemente y cubre todo el territorio. En realidad, Marcos cubre más los hechos de Jesús que los dichos de Jesús. De manera que, con ese pequeño trasfondo, vamos a leer el Evangelio de acuerdo a San Marcos. San Marcos capítulo 1, versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En la Biblia tenemos 3 principios. Génesis capítulo 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego en el Evangelio de Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora aquí en el Evangelio de Marcos es el principio del Evangelio de Jesús, el Hijo de Dios. Los 3 principios que vemos en la Biblia. Marcos no nos cuenta acerca del nacimiento de Jesús. ¿Dónde leemos eso? Lo leemos en San Mateo y en San Lucas. Marcos empieza su historia con el bautismo de Juan el Bautista. Y en realidad allí es donde empieza el Evangelio de Jesús. De manera que Marcos no nos va a contar nada acerca de los primeros años de Jesús o de su nacimiento, sino que empieza justo al principio del ministerio de Jesús o el principio del Evangelio de Jesús. Y vamos a ver que Marcos habla mucho sobre el Evangelio de Jesús. Ahora, la palabra evangelio significa las buenas nuevas, las buenas noticias. Y vamos a notar la diferencia que hay entre los evangelios, porque Marcos pone a Jesús como el siervo. Hace bastante énfasis en la servidumbre de Jesús. Mateo pone a Jesús como el rey, el león de Judá. En San Lucas, Jesús es el Hijo del Hombre, mientras en San Juan, Jesús es el Hijo de Dios. Los diferentes aspectos en la vida de Jesús que vemos en los evangelios. Versículo 2. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Saben que a través de todo el Antiguo Testamento leemos sobre la venida de Jesús, especialmente el profeta Isaías. El profeta Isaías describe muchos de los detalles sobre Jesús. Recuerden que Isaías vivió 750 años antes de que Jesús naciese. Y Isaías habla de su nacimiento, de una mujer virgen, de su vida, su propósito y de su muerte. Entonces, hay algo interesante, porque allí Marcos dice de que, como dice el profeta Isaías, pero en realidad lo que primero leemos es escrito por el profeta Malaquías. Ahora viene, enseguida va a venir lo de Isaías. Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y luego el versículo 4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. O sea que en el versículo 2 está citando al profeta Malaquías y en el versículo 3 cita a Isaías. Y ambas referencias aluden a Juan el Bautista, quien preparó el camino para el Señor. Dice: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y esto
cuando estaba leyendo esto, me hizo acordar a mi ciudad, porque verdaderamente esto yo lo vi con mis propios ojos. No sé si ahora será así, pero antiguamente, siempre que personas notables venían a la ciudad, presidente o algún presidente de otro país, ¿qué hacían? Reparaban los caminos para que todo se vea bonito, los árboles, las calles, no sé, se hacía eso. Bueno, el pueblo de Israel estaba en ese tiempo en un desierto espiritual y Juan tenía que prepararlos para la llegada del Hijo de Dios, el siervo. Juan quería sacarlos de su esclavitud espiritual y presentarles el camino a la salvación. Dice que les predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¡Wow! ¿Cuánto hay aquí? Arrepentimiento para perdón de pecados. En el versículo 15 vamos a ver que Jesús mismo habla del arrepentimiento cuando lleguemos allí. En San Mateo capítulo 4, versículo 17, Jesús dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando lleguemos al capítulo 6 de Marcos, dice que los apóstoles predicaban que los hombres se arrepintiesen. Pedro en Hechos 2:38 le dijo al pueblo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya van varios que hablan del arrepentimiento. Y en Hechos capítulo 17, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos capítulo 17, versículo 30. En otras palabras, si estás aquí y todavía no sabes, nunca has escuchado el Evangelio y sobre el perdón de pecados y el arrepentimiento, para obtener la salvación debe haber un perdón de pecados. No por el hombre, por Dios. El hombre no puede perdonar para salvación. Solo Dios puede perdonar pecados. Y para haber perdón de pecados, debe haber un verdadero arrepentimiento. Y digo un verdadero arrepentimiento porque es fácil arrepentirte cuando te encuentras en medio de una mentira o de algún delito o de cualquier cosa mala que estás haciendo y eres aprendido. Así muchas veces la gente se arrepiente rápido, pero se arrepiente de no haber sido más precavido para que no los atrapen. Nadie dice amén. Está bien. Arrepentimiento verdadero significa reconocer el mal que uno hace, arrepentirse y no volverlo a hacer más. Ahora, para que haya un verdadero arrepentimiento, hay que considerar 3 elementos muy importantes. Número 1, el elemento intelectual. Debe haber un cambio de mente. Lo tienes que entender aquí y estar totalmente convencido de que estás mal. Número 1, el elemento emocional. Debe haber un cambio de corazón. Tu corazón tiene que estar de acuerdo y tienes que tener el deseo de corazón de cambiar. ¿Lo entendiste aquí? Ahora, también aquí. Una cosa es entenderlo. Yo estoy seguro que el mundo entero entiende cuando está en pecado, cuando está haciendo algo malo. Hasta los perros saben que están haciendo algo malo. ¿Y qué pasa? Los ves que andan con la cola entre las piernas. ¿Cuánto más nosotros? Porque Dios nos ha dado ese intelecto. Pero también está la parte del corazón. Tienes que tener el deseo de hacerlo. Y número 3, el elemento voluntario.
debe estar la fuerza de voluntad para no cometer más el mismo error. O sea, lo entiendo, lo quiero hacer, ahora manos a la obra. Estos tres elementos deben estar en orden. Y lo maravilloso del caso es que Dios te capacita para que esos tres elementos estén en orden. Hay una diferencia entre el alma y el espíritu. El Espíritu Santo se comunica con nuestra alma en una relación espiritual por la cual nosotros recibimos los mensajes de Dios. Ok, ¿cómo trabaja eso? Ustedes están aquí sentados hoy escuchando este mensaje, el Espíritu Santo está aquí presente, no que yo sea el Espíritu Santo está aquí presente, hablando a cada uno de nosotros lo que Él nos quiere comunicar. Hay algunos que necesitan simplemente escuchar y alimentarse espiritualmente, y si necesitas arrepentirte, el Señor te va a capacitar para que te arrepientas. Vas a sentir un deseo de arrepentirte que no lo vas a poder controlar. Dios pone en nosotros, a través de la comunicación que el Espíritu Santo tiene con nuestra alma, ese deseo de hacerlo y el poder para hacerlo. Y tengan la plena seguridad que no hay perdón de pecados sin un verdadero y legítimo arrepentimiento. Y eso es en todo orden de la vida. Hay gente que viene y te dice, oh sí, perdón, estoy arrepentido. No me puedes pedir que te perdone por el mal que me has hecho si me pones 1000 excusas de por qué hiciste ese mal. Yo no quiero excusas. Yo quiero escuchar un verdadero arrepentimiento. Yo quiero escuchar, perdóname. Yo soy el único culpable de todo. Estoy completamente arrepentido de lo que hice. Ese es un verdadero arrepentimiento. Y ese es el arrepentimiento que Dios espera de nosotros. Porque ese arrepentimiento produce perdón de pecados. ¿Sabían eso? Amén. Amén. Yo no sé dónde estás hoy. No sé dónde está tu corazón. Pero si hay algo que estás mal, simplemente tienes que pedirle perdón a Dios. Con todo tu corazón, con sinceridad. Y después no hacerlo más. Dice el versículo 5, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¡Wow! El ministerio de Juan era un ministerio muy, muy eficaz. Y el pueblo respondió con entusiasmo, ¿no les parece? La gente creía, se arrepentía, confesaba sus pecados y se bautizaba. Sin embargo, como siempre, los líderes espirituales no se arrepintieron ni creyeron en el Salvador, y con el correr del tiempo ellos mismos provocaron la muerte de Juan, el Bautista, y también la de Jesús. Dice el versículo 6, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. No dice que tenía una Harley Davidson negra también, ¿no? ¿Se lo imaginan? Una chaqueta de piel, un cinto negro con una billota así grandota. JB, Juan el Bautista, no Dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Marcos brevemente nos da el ministerio de Juan el Bautista y hace referencia a las profecías del Antiguo Testamento que tienen que ver con el ministerio de Juan el Bautista, y luego continúa.
dice el versículo 9, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¡Wow! ¿Saben qué emocionante es estar allí en el Jordán? Yo cuando fui a Israel, fui con un grupo de gente de la iglesia y estábamos en el río Jordán, otro pastor y yo bautizando a los hermanos, y miraba alrededor y le decía a mi compañero, ¿te imaginas a Juan aquí, Juan el Bautista, y toda la gente siendo bautizada y de repente se aparece Jesús para ser bautizado? Ahí en el Jordán, el mismo lugar, el agua del Jordán. Y luego, dice el versículo 10, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. El Espíritu Santo bajó sobre Jesús en forma de paloma. Vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué podemos ver aquí en este versículo? Las tres personas de Dios. Cuando Jesús sale del agua, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios desciende sobre él y la voz del Padre declara, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hay gente que dice que la Biblia no habla de la Santísima Trinidad. Aquí tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Marcos aquí en su evangelio no nos da ningún detalle de cómo fue la tentación que pasó Jesús en el desierto. Eso lo podemos leer en San Mateo y en San Lucas. ¿Recuerdan el capítulo 4? Nos da todos los detalles sobre la tentación de Jesús en el desierto. Versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. O sea que después de que Juan el Bautista fue encarcelado, dice que Jesús comenzó a predicar el evangelio. En otras palabras, predicaba las buenas noticias del reino de Dios, diciendo, dice el versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, y ahí viene, arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús aquí habla del arrepentimiento, hermanos. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Dice el mar de Galilea. ¿Saben? El mar de Galilea en realidad es un lago que está entre las montañas, rodeado de montañas, pero es un lago muy grande, tiene creo que 13 millas, como 20 kilómetros de largo, pero la Biblia le dice el mar. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. ¿Notan? Creyeron en Jesús y lo siguieron. Pasando de allí un poco, lo que hago énfasis aquí es que creyeron en Jesús y lo siguieron, ni preguntaron. Muchas veces cuando nosotros escuchamos el llamado de Dios, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿Y de aquí? ¿Y de allá? Ellos se ganaban la vida pescando, eran pescadores. Jesús le dijo, vamos, y lo siguieron. ¿Cuántos son llamados por el Señor y están esperando? No sé qué esperan, están cómodos esperando? Un día va a venir Jesús y le va a dar una patada y le va a decir, ¿cómo quieres que te llame? Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo. Ahora, estos no salieron de ningún instituto bíblico, ni nada, eran pescadores. Ustedes saben cómo son los pescadores. Si hay gente mentirosa, son los pescadores.
Bueno, al menos los que yo conozco. Van a pescar y dicen, agarramos un... No, no era así, grandote. Y traen una mojarrita ahí. Y siempre más grande. Ya cuando no le alcanzan las manos, van para arriba. Bueno, estos eran los que eligió Jesús. Dice, luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo, pasando allí poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó, dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, le siguieron. Marco no nos da ninguna historia como antecedente, y pareciera que Jesús estaba caminando por la orilla del lago de Galilea, y de casualidad vio a Pedro y a los demás y les dijo, vamos, síganme y los haré pescadores de hombres. Y ellos lo hicieron. Bueno, la verdad es que ellos lo siguieron, pero esta no es la primera vez que habían visto a Jesús. En realidad, aquí es cuando Jesús verdaderamente los llama para discipularlos. Pero ellos ya se habían conocido anteriormente. En el libro de Juan habla de ese primer encuentro que Jesús tuvo con ellos. Dice que Andrés había conocido a Jesús y que fue a Pedro, su hermano, y le dijo, hemos encontrado al Mesías, y que él trajo a su hermano Pedro a Jesús. También hay indicios de que Jesús era segundo primo de Juan, el apóstol Juan, y de Jacobo, su hermano, ya que recuerdan Juan el Bautista, perdón, Juan el Bautista. Así que, no me acuerdo bien ahora en este momento dónde es pero ya se lo voy a... San Mateo y en otros lugares muestra de que también eran primos, el apóstol Juan y su hermano Jacobo y Jesús. Las mamás creo eran hermanas. Así que no fue la primera vez que se conocían, simplemente aquí fue cuando pasó Jesús y Jesús le dijo, bueno, vámonos, vamos a seguir a Jesús. O sea que Juan y su hermano y Pedro y su hermano estaban en el negocio de la pesca. Versículo 21, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, en el sábado, entrando en la sinagoga, enseñaba. Jesús enseñaba en la sinagoga, o sea, en lugar de reunión de los judíos, los días sábados, ellos se reunían para leer las escrituras y explicarlas. Pero fíjense lo que dice en el versículo 22, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ok, aquí les voy a explicar algo muy importante. La gente se admiraba de las enseñanzas de Jesús. Ahora, se admiraban porque cuando sus maestros, los escribas, enseñaban, ellos no expresaban su propia opinión de lo que estaban leyendo. Ellos decían, el rabino tal y tal, o el rabino X dice que esto significa esto o aquello. Y siempre estaban citando a alguien más. Nunca decían, esto es lo que el Señor nos está diciendo. Nunca hablaban con autoridad. Siempre copiaban las ideas de otro. Pero cuando vino Jesús, habló con autoridad. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, Jesús les habló diferente a como hablaban los rabinos. San Mateo 5:21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, él mismo lo aseguraba, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y ellos estaban maravillados por este tipo de enseñanza, el cual ellos no estaban acostumbrados a escuchar a alguien hablar con esa autoridad sobre la palabra de Dios. Versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con
espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Notan? El poseído por un espíritu inmundo reconocía a Jesús. Reconocía que era el Hijo de Dios. O sea que el demonio creía en Jesús. ¿Saben? Santiago en su carta dice: ¿tú dices que crees en Dios? ¿Y qué? Eso no te hace un cristiano. Los demonios creen y tiemblan. Mucha gente está equivocada en este punto. Mucha gente dice: oh no, yo sí creo en Dios, yo no soy ateo. Pero eso no te da la salvación. Solo muestra que no eres un necio. ¿Por qué digo eso? Porque la Biblia dice que es necio el que dice que en su corazón que no hay Dios. Si tú dices que crees en Dios, ok, eso significa que no eres necio, pero eso no prueba que eres salvo. Mucha gente dice: no, yo fui a la iglesia, me bautizaron, tomé la comunión y gloria a Dios. Crees en Dios, está bien, no eres un necio. Pero la salvación viene por creer de tal forma en Jesús que entras en una relación personal con Él, una relación con Jesús que te cambia la vida. Porque hubo un verdadero reconocimiento de pecados, un verdadero arrepentimiento. Juan 3:16 dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel en esa relación vital con Dios que te cambia. Este demonio clamaba y decía: yo sé quién eres, el Santo de Dios. ¿A qué has venido? ¿A destruirnos? O sea que él reconocía quién era Jesús y reconocía el poder de Jesús. Sabía que era el Hijo de Dios. Pero el demonio no era salvo. Es posible también que tú puedas estar aquí, reconocer el poder de Jesús y que Jesús es el Hijo de Dios y a la vez no ser salvo. La salvación es una experiencia que te cambia la vida. Y que te cambia la vida conforme creas y entres en esa relación con Jesús. Porque si dices que aceptas a Jesús como tu Dios y Salvador y no hay un gran cambio, no hay un cambio en tu vida, no cambian los deseos de tu corazón y tus acciones, dudo que tu confesión sea verdadera. Ahora, no nos confundamos. Sabemos que la Biblia dice que somos salvos por la gracia de Dios, no por nuestras obras. Pero Santiago también nos dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. No que necesites obras buenas para ser salvo, sino que cuando eres salvo, las buenas obras son el fruto del Espíritu Santo operando en tu vida. La mayoría de la gente, creo que es el 85% de la gente en este país, cree ser cristiano porque creen en Dios. Muchos hasta vienen a la iglesia, pero solo con ver sus acciones determinas que no son cristianos. Debe haber cambios naturales, fruto en el cristiano. Porque si eres no es que siempre lo quiera atacar, pero si eres un borrachito y alguien te trae a la iglesia y aceptas a Jesús y vienes a la iglesia y continúas siendo un borrachito, perdóname, pero eres un hipócrita, porque si verdaderamente hubieses aceptado a Jesús, ya no serías un borrachito. Y pongo los borrachitos como ejemplo porque es lo más común, pero es lo mismo en todas las cosas. El chismoso que acepta a Cristo Jesús, bueno,
tiene que dejar de ser chismoso. Sí, el drogadicto, lo mismo. El adúltero. Adúltero, ¿saben qué? El que anda con otras mujeres, es casado. El fornicario, que tiene sexo fuera del matrimonio, lo mismo. El mentiroso. Pongo todos los ejemplos porque algunos dicen, yo no maté a nadie, no, yo no. Si eres chismoso, también caes en pecado. Cualquier cosa que te esclavice. Oh, yo digo una mentirita cada tanto. Oh, sí, cada tanto. 25, pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Notan que Jesús le habló al demonio con autoridad y salió de él. Saben que Marcos hace mención de varios casos de exorcismo, demostrando el poder que tenía Jesús sobre los demonios. Y vamos a hablar mucho más de esto cuando lleguemos al capítulo 5. Versículo 27 dice, todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Se corrió la voz por toda la provincia de Galilea acerca de Jesús de Nazaret, lo que estaba haciendo y diciendo. Versículo 29. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. O sea, Simón el apóstol Pedro. Ustedes saben que su nombre original era Simón. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. De manera que Pedro era casado. Y es interesante porque el primer milagro de Jesús fue en bendición del matrimonio. ¿Dónde? En las bodas de Caná. ¿Recuerdan? Ahora sana a la suegra de Pedro. Su más prominente apóstol era casado. Y es extraño que los papas y los sacerdotes sean obligados a profesar una forma de santidad que la Biblia no les exige a sus siervos. Así que aquí vemos que el que erróneamente es llamado el primer papa era casado y su suegra vivía con él. Y Pedro le pidió a Jesús que la sane. Era una buena mujer, una buena suegra. Se levantó y dice que le hizo de comer a Jesús. ¡Wow! Muchos ignoran estas cosas. Pero cuando tú ves esto, Pedro, el primer papa, era casado, los pobres curas lo hacen sacrificar su vida sin necesidad. Versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Otra vez, los endemoniados. Y a toda la ciudad, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Toda la ciudad. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocía. Tanto demonio había. Un día muy ocupado en el principio del ministerio de Jesús. Noten, empezó a la mañana con el hombre que tenía un espíritu impuro. Luego enseñó en la sinagoga. Luego sanó a la suegra de Pedro. Y luego vemos que mucha gente venía a Jesús para ser sanado todo el día. Y no dice qué tan tarde se acostaron, pero toda la ciudad estaba allí en la puerta de la casa de Simón Pedro queriendo ser sanados.
Versículo 35, no termina allí esta. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Notan? Jesús se levantaba tempranito para orar. Había trabajado todo el día hasta las largas horas de la noche. Y es interesante porque el concepto de Jesús de ser renovado y fortificado y refrescado no significaba dormir largas horas hasta las 12 del día, sino levantarse muy tempranito antes que nadie se levante y ponerse en comunión con el Padre, conectarse, comunicarse con el Padre. Y así sacaba su fuerza de la oración. Hermanos, no hay mayor evidencia sobre nuestra necesidad de oración, aparte del hecho de que Jesús oraba. Siendo el Hijo de Dios, oraba y obtenía sus fuerzas y su guía en el Padre. Recordamos que Jesús, aquí en la tierra, era 100% hombre y 100% Dios. Y tenía la necesidad de orar, al igual que nosotros. Si Él, siendo Dios, vio la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos? O la necesitamos a la oración. Si Él vio la necesidad de levantarse temprano para orar, ¿cuánto más nosotros necesitamos de la oración? La oración es muy, muy, pero muy importante en la vida del creyente. Es una parte vital en nuestro caminar con el Señor. O sea, Jesús mismo, nuestro Señor, levantándose temprano para orar. En otra parte de la Biblia dice que cuando él tenía que elegir los 12, el Señor, dice que el Señor oró toda la noche. Cuando tienes que tomar una decisión importante, ¿alguna vez te quedaste toda la noche orando? ¿O te levantaste temprano para orar? Tenemos que ver estas cosas, leerlas y entenderlas bien. Hermanos, la importancia de la oración. Podría estar hablando hasta las 10, no, hasta las 11 de la mañana solamente de la oración. Pero la oración es el arma más importante que Dios nos ha dado. Esa comunicación que tenemos con Él personal a través de la oración. Y nos escucha. Tú solamente tienes que, porque tu intelecto te está diciendo por qué tienes que orar, cuál es tu problema, cuál es tu petición. Tú sabes que Dios te está escuchando. Entonces, tu corazón dice, ok, sí, Señor, yo entiendo que tú me escuchas, que tú eres el que puede ayudarme, el que me fortaleces, el que me vas a ayudar a tomar esta decisión, el que me vas a ayudar a dejar de fumar, a dejar de tomar, a dejar de hacer las cosas malas que hago, para ser mejor esposo, para ser mejor esposa. Tú sabes. Entonces, ¿qué haces? Le pides a Dios. Te pones de rodilla en la cama, cuando vas manejando, vas orando, vas hablando con Dios. Y no tienes, ¿verdad? Jesús aquí se separaba para orar. Tú puedes hacerlo las 24 horas del día. Mientras que estás en cualquier parte, estar hablando con Dios, en tu mente. Yo siempre les digo, muchas veces cuando estoy hablando con algunos de ustedes y me están contando algo y para pedirme que les dé un consejo, no tengo idea lo que decirles. Pero ahí es cuando, Señor, dame sabiduría, por favor. Señor, dame sabiduría. Y no sé, ahí es como que Dios dice, ok, dile tal cosa. Y es la cosa justa que necesitan. ¿Pero por qué? Porque tenemos que tener esa comunicación con Dios. Dios hace lo mismo contigo. No porque yo sea pastor,
No es que tenga más fe que ustedes, no es que Dios me escucha más, no. Es exactamente lo mismo. Mucha gente viene y me dice, ay pastor, ¿puede orar usted que tiene más fe? ¿De verdad? Ora tú, ora tú. Dios te escucha de la misma. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ama a todos de la misma manera. Vamos a parar aquí por hoy, porque después habla de los chamucos y qué sé yo, todo. Y ya hablamos de chamucos. Y me gusta parar aquí en esta parte de la oración para dejarlos pensando en eso y que verdaderamente clamen a Dios, confíen en Dios, hagan tiempo para orar, separen tiempo para orar, hablen con Dios con todo su corazón. Gracias, Señor, por esto que estamos compartiendo hoy, Señor, y la importancia de la oración. Señor, te doy gracias por los hermanos que tenemos aquí en la iglesia que vienen los domingos temprano para orar. Padre, te doy gracias por ellos, por estos guerreros de oración que vienen los miércoles también tempranos para orar. Padre, te pedimos que cada uno de mis hermanos se conviertan en guerreros de oración, que confíen en ti, que vengan a ti. Gracias, gracias por enseñarnos estas cosas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie para cantar esta última alabanza y despedirnos. Recuerden, está la mesa servida afuera, están los burritos listos. Tenía aquí una notita que me olvidé, pero ahora vamos a orar. Esta mañana estaba viendo las noticias y vi ese tremendo catástrofe que hubo en Orlando, Florida, que entró no se sabe quién es, si es un terrorista o es un loco, a una disco gay, y supuestamente esta mañana habían matado a 20 y había 40 y pico de heridos. Después el FBI dijo que eran 50 los muertos y 53 los heridos, y el jefe de policía pidió que oremos por las familias de los muertos y que por favor el Señor pare a estos locos, porque si es un terrorista, supuestamente era de otro país, él nacido aquí pero su familia de otro país, y piensan de que puede tener conexiones o contactos con ISIS o no sé con quién. Estaban investigando eso. Puede pasar en cualquier lugar. Se mete un loco de estos en una escuela, se mete en un mall, se mete en un hospital, y así pueden matar a la gente. Así que mantengámonos en oración por eso. Hoy fue, bueno, en un lugar de pecado, pero puede ser en cualquier lado. Amén. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tomes control de esto. Sabemos, Señor, que cada vez que escuchamos algo así, de algo, sabemos que tú estás más cerca de regresar. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tomes control de esta gente y pare, Señor, esta gente. O si no, Padre, ya, llévanos como iglesia, Padre. Estamos esperando el rapto, estamos esperando tu regreso. Padre, no queremos ver estas matanzas y estas locuras. Es la matanza más grande en la historia de este país, en un lugar público. Padre, regresa pronto. Y te pedimos por esas familias que están sufriendo la pérdida de sus seres queridos. Te pedimos, Padre, que le des sabiduría a las autoridades y que paren a esta gente antes de que cometan estas locuras. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Mis hermanos de la oración, estar aquí al frente. Si no conoces a Jesús todavía, sabes lo que tienes que hacer.
Si sabes que estás en pecado, simplemente reconocer que eres pecador, arrepentirte, pedirle perdón al Señor y entregarle tu vida al Señor. Mis hermanos te van a guiar en una oración, la cual lo puedes hacer. Dios los bendiga, les dé una gloriosa semana. Y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. El tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, te cubrirá como las aguas cubre la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar. No hay otro nombre dado a los hombres